Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo utilizar todos estos conceptos para describir el comportamiento de una función, es decir, nosotros analíticamente vamos a describir la gráfica de una función. ¿Cuáles son las partes más importantes de una función? Intersecciones con el eje. Es importante saber en dónde cruza el eje X, en dónde cruza el eje Y, saber si esa función tiene alguna simetría con respecto al eje X, al eje Y, o con respecto a alguna otra línea, determinar si la función es continua, si tiene asíntotas, si tiene puntos críticos. Son los puntos que vamos a buscar en una función, aunque es probable que no tenga todas estas. Algunas funciones tendrán simetría, pero no van a tener asíntotas. Algunas tendrán máximos y mínimos, pero no tienen asíntotas, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que no encontremos todos estos puntos en una función, pero sí es importante analizarlos. Entonces vamos a empezar a trabajar con este. Es un polinomio de grado 4. Vamos a buscar primero las intersecciones con el eje. ¿Cómo encontramos las intersecciones con el eje X o con el eje Y? En el X es igualando a 0, ¿no? En el eje X igualando a 0, entonces hacemos que la función sea igual a 0. Ajá. ¿Y las del eje Y? Despejando X y igualando a 0. En realidad no necesitamos despejar. Con que sustituyamos X igual a 0 sería suficiente. Cuando nosotros queremos la intersección con el eje X, lo que estamos haciendo es que mi Y sea igual a 0. Cuando buscamos la del eje Y, pues será cuando X sea igual a 0. Empezamos buscando las intersecciones del eje X, entonces vamos a igualar X cuarta menos 12X cúbica más 48X cuadrada menos 64X con el 0. Vemos que todos estos términos tienen X, entonces podríamos factorizarlos. Este parece un punto, vamos a ponerlo como menos, ahí. Entonces podemos factorizar una de las X y entonces ahora tendría X cúbica menos 12X cuadrada más 48X menos 64. Y esto debe ser igual a 0. Podemos factorizar todavía más. ¿Ustedes recuerdan cuál es el resultado de un binomio al cubo? Es el cubo del primer término. Ajá. Más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo. Ajá. Más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo término. Muy bien, muchas gracias. Entonces, un binomio al cubo me daría todos estos términos. Si yo observo bien la secuencia que tengo aquí y tomo este como el cubo del primero, entonces quiere decir que mi primer término dentro de ese binomio sería X. Si al final me va a dar el cubo del segundo término, entonces debo calcular la raíz cúbica de menos 64, que es menos 4. Compruebo que este binomio al cubo me da todos estos términos, entonces sería el cubo del primero, X cúbica. El cuadrado del primero por el segundo me va a dar menos 4X cuadrada. Si lo multiplico por 3, me da menos 12X cuadrada. El primero por el segundo al cuadrado me va a dar 16X. 16X por 3 me daría 48X. Y finalmente tengo el cubo del segundo. Entonces lo que tengo yo aquí es un binomio al cubo, por lo cual esto tiene dos posibles soluciones. Una, que X sea igual a 0 para que este término se haga 0.
o que x sea igual a 4 para que ese término se haga 0. Entonces tengo aquí yo el cruce con el eje x. Vamos a poner tengo acá el plano para poder dibujarla porque no creo que todo me quepa en una página. Entonces esa función va a cruzar el eje en 0 y en 4. Aquí está, cruza el eje aquí y aquí. Y pues el eje Y ya lo tenemos, cruza el eje Y también en 0, es decir, lo corta en el origen. Aún así lo voy a indicar para cuando tengamos que calcular la intersección con el eje Y. Si busco la intersección con el eje Y, entonces x debe ser igual a 0, lo cual significa que voy a evaluar la función en 0. Si yo evalúo esta función en 0, pues como todos tienen x, tengo 0, 0, 0, 0, me daría 0, con lo que coincide con lo que yo tengo en la gráfica. Ya tengo las intersecciones con el eje. Necesito determinar también si esa función tiene alguna simetría. ¿Se acuerdan cómo determinar si las funciones eran par o impar? En la gráfica se puede ver, ¿no, maestra? En la gráfica se puede ver, pero analíticamente, ¿cómo comprobamos que sí es simétrica? Porque si yo tuviera una gráfica desplazada 0.01 a la derecha o a la izquierda, ya no es simétrica. Aunque yo la voy a ver en la gráfica, pues casi igual. Sería f menos x es igual a f de x. Exacto. Lo voy a poner al revés para ocupar esto. Al evaluar la función en x, me debe dar el mismo resultado que si la función la evalúo en menos x. Un ejemplo de una función par. Sería una parábola, porque el lado derecho de la parábola es exactamente igual al lado izquierdo de la parábola. Bueno, la parábola x cuadrada, la canónica. ¿Qué ventajas tiene saber si es par? Pues si yo encuentro una función par y resulta que encuentro un máximo, por ejemplo, en x igual a 4, si la función es par, sé que también voy a tener un máximo en x igual a menos 4. Entonces, me ahorra algunos cálculos saber si esa función es par. Entonces, vamos a comprobar que f de x, es decir, que x cuarta menos 12x cúbica más 48x cuadrada menos 64x sea igual que f de menos x, o sea, menos x a la cuarta menos 12 veces menos x al cubo más 48 veces menos x al cuadrado menos 64x. Si yo simplifico esa parte, voy a tener menos x a la cuarta, como es una potencia par, sigue quedando x cuarta. Menos x al cubo, como es una potencia impar, va a ser menos x cúbica, y multiplicada por este otro menos, pues me queda 12x cúbica. Menos x al cuadrado sigue siendo x cuadrada, y entonces acá me quedaría más 48x cuadrada. Ay, aquí me faltó ponerle menos x. Aquí es 64 menos x. Tengo menos por menos, aquí me daría más 64x. Ya para no reescribir todo, le vamos a poner aquí f de x y hacemos la comparación. Vemos que el x cuarta es igual, sin embargo, el menos 12x cúbica y el más 64x ya no coinciden con este. Entonces, como esto de aquí no se cumple, entonces concluimos que la función
no es par. También cabe la posibilidad de que la función sea impar. ¿Esa cómo lo comprobamos? ¿Se acuerdan? F de menos X es igual a menos F de X. F de menos X debe ser igual, ay, lo puse mal. Gracias. F de menos X debe ser igual a menos F de X. Una función impar sería, por ejemplo, la raíz cúbica de X, que se ven así. ¿Qué ventajas tendría saber si es una función impar? Pues que si yo encuentro, por ejemplo, un máximo en 5, sé que en menos 5 voy a tener un mínimo. Entonces también puede ser ventajoso en algunos casos. Entonces aquí estamos comprobando que sea impar. F de menos X ya lo tenemos calculado, es este de aquí, entonces lo que voy a desarrollar es menos F de X. Menos F de X va a cambiar el signo de todos los términos que aparecen acá. Entonces me quedaría menos X cuarta más 12X cúbica menos 48X cuadrada más 64X. Comparamos esta con esta y vemos que no se cumple porque este término no es igual ni este término de acá. Entonces, con lo cual concluimos que esta función no es ni par ni es impar. Entonces no podríamos aprovechar esas ventajas, así que hay que estudiarla en todo su dominio. Entonces ya buscamos intersecciones con el eje, ya buscamos simetría. Ahora hay que determinar la continuidad. ¿Cuál es el dominio de esa función? Profa, ¿sí se puede regresar tantito a la otra diapositiva, de favor? Sí, claro. Entonces ahora vamos a determinar la continuidad. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los números reales, ¿no? Gracias. Vamos a ponerle todo completo. Dominio. Son todos los números reales. Para las funciones polinómicas, el dominio eran todos los números reales, así que no hay valores que no podamos evaluar aquí. Por lo tanto, la función siempre es continua. Vamos a calcular también el rango, ahorita que ya tengamos más datos de la función, o específicamente la gráfica. Entonces ya evaluamos continuidad, me faltó ponerle aquí. Buscamos asíntotas. ¿En dónde encontramos generalmente las asíntotas? En una fracción, ¿no? Generalmente las asíntotas verticales están en funciones racionales. Las asíntotas verticales están en funciones racionales, en donde el denominador es igual a 0. Voy a poner aquí un asterisco con rojo porque recordemos que no es garantía de la existencia de una asíntota. Solo me indica la posibilidad de que exista. Puede ser en las funciones racionales donde el denominador se hace 0, o podemos encontrarla también en funciones trascendentes como las tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes, en aquellos puntos que se salgan del dominio de la función. ¿Y se acuerdan cómo calculábamos las asíntotas horizontales? Con el infinito, ¿no? Con el límite al infinito. Encontramos las asíntotas horizontales calculando el límite
cuando x tiende a infinito para la función. Si este límite existe, entonces esa es una asíntota horizontal. Si no existe, pues no hay asíntotas horizontales. Puede ser también el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. También, si me da un valor, tengo ahí una asíntota horizontal. Entonces, en nuestro caso, pues los polinomios no forman asíntotas horizontales, ya sea que se vayan a más infinito o menos infinito. Entonces, en este caso no lo vamos a buscar, solamente lo dejo indicado para que sepan cómo hacerlo. Entonces, ¿ahora qué nos faltaría? Buscar los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Con la primera derivada. Con la primera derivada, los puntos críticos están cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces necesitamos calcular la derivada de esa función. Tendríamos que es 4x cúbica menos 12, no es cierto, ahí ya voy a tener menos 36, x cuadrada más 96x menos 64. Entonces esto debe ser igual a 0. Ahí no puedo factorizar x. Lo que sí puedo factorizar para que me queden números más pequeños es un 4. Tendría 4x cúbica menos 12x cuadrada más 24x menos 16. Esto debe ser igual a 0. Necesito encontrar las raíces de este polinomio. Aquí ya no veo que aplique la de un binomio al cubo, entonces las voy a buscar de otra forma. Como es algo larga, para estarlas buscando mentalmente, lo que voy a hacer es una división sintética. ¿Se acuerdan de cómo se hace una división sintética? Más o menos. ¿Qué es lo primero que debemos poner? Los términos que están al lado de las X, ¿no? Esos, los coeficientes. Entonces, el coeficiente de este es 1, el de este es menos 12, el de este es 24 y el de este es menos 16. Si no tuviera algún término, debo dejar su espacio poniendo un 0. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviera x cúbica más 24x, entonces no tengo el x cuadrada, debo dejar su espacio poniendo un 0. ¿Qué sigue después de eso? Le vas restando el 1, creo, ¿sí? ¿El 1? Ahí se empieza, ¿no? ¿Para qué de 0? No me acuerdo. ¿No se va dividiendo y haciendo más chicos los números? Aquí vamos a poner algún término. Ese término depende de lo que yo tenga aquí. Debe ser algún factor del que tengo aquí, es decir, el 16 lo puedo dividir entre el 1, entre el 2, entre el 4, entre el 8. Entonces debo probar de uno por uno todos estos términos, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Si empiezo con los positivos o como por el que yo quiera. Puedo empezar por el que sea, pero voy a probar estos. Puedo empezar con el 1, si el 1 no me funciona, me voy con el 2, si tampoco me funciona, me voy con el 4 y así los voy buscando. Entonces vamos a empezar con el 1. Ya que puse ese 1 ahí, el siguiente paso, ¿cuál es? Dividirlo entre el primero. Pues todo queda igual si es por 1. No, no queda igual. Lo que sigue es bajar este término. No importa que si es 1, 25, lo que sea, el término de aquí lo vamos a bajar. Y entonces, ahora sí, este término se multiplica por este de acá y el resultado lo ponemos aquí. Entonces tengo 1 por 1.
1. Espérenme, porque yo dije eso ya se ve medio raro y ya sé por qué se ve medio raro. 4 por 12 no es 36. Este lo hice mal. El término de ahí es 9. Ahora sí, 4 por 9 son 36, entonces el que escribo es el 9. Ahora sí, disculpen muchachos, se me van las cabras al monte. Ahora sí, tengo 1 por 1, me da 1, entonces ese resultado lo pongo aquí. Hago la suma de menos 9 más 1 y el resultado es menos 8. Y otra vez, este por este, el resultado que me dé, lo pongo aquí. Tengo menos 8 por 1, me da menos 8. Ya vimos que nos quedan los mismos, si se afecta un poquito. Ahora tengo 24 menos 8, eso es 16 positivo. Y ya por último, 16 por 1 y lo pongo aquí. Me queda 16. 16 menos 16 más 16 me daría 0. Mi residuo debe ser 0. Si no me da un 0, quiere decir que este término no va ahí y debo probar otro. En este caso, pues sí me salió. ¿Qué es lo que hice cuando calculé esta división sintética? Quiere decir que una de las raíces de ese polinomio es x igual a 1. Eso significa que x cúbica menos 9x cuadrada más 24x menos 16 se puede factorizar como el producto de x menos 1. Si la solución es 1, entonces aquí tengo 1 menos 1 para que se haga 0. Es decir, va a tener el signo opuesto de lo que yo tengo aquí. Quiere decir que esto lo he factorizado como el producto de x menos 1 por esto de abajo representa también un polinomio que es un grado menor que el de aquí. Y si es un grado menor, entonces este es el coeficiente de la x cuadrada. Este es el de la x que sigue, o sea, x a la 1. Y este de la que sigue, entonces ese sería ya un término constante. Entonces esto se puede factorizar como x menos 1 por x cuadrada menos 8x menos 16. ¿Y por qué menos, profe, en x menos 1 si el 1 dio positivo? Porque se me van las cabras al monte, les digo. No, se me pasó. No, es positivo. Gracias. Ahora, este como ya es un polinomio al cuadrado, ya lo puedo factorizar fácilmente. X menos 1. Ahora voy a buscar el producto de x por x. Entonces, mi primer signo debe ser negativo y el producto de este por este me debe dar signo positivo. Eso significa que en el otro también lleva un signo menos. Como son iguales, entonces yo busco dos números que multiplicados me den 16 y sumados me den 8. Ambos son 4. Los dos son 4. Lo puedo hacer así, o si en este caso me hubiera quedado un polinomio que fuera de un grado mayor y no puedo simplificarlo tan fácilmente, puedo volver a hacer división sintética en este espacio que me queda. Entonces puede ser de cualquiera de las dos formas, la que más les acomode. Aquí tengo otra vez el 16 y entonces otra vez estaría probando el 1, 2, 4, 8, ya sea de forma positiva o de forma negativa, para realizar la división. En este caso, como yo ya sé que es 4, pues lo voy a poner aquí. 4. Y hacemos lo mismo otra vez. Bajamos el primer término y tendría 1 por 4 es 4. Va aquí. Menos 8 más 4. Menos 4. Y menos 4 por 4. Menos 16. Me da un residuo de 0. Y otra vez encontramos los factores. X menos 1. X menos 4. Y aquí ya no cambia de signo porque estos sí representan los coeficientes de los términos que aparecen. X menos 1 por X menos 4 por X menos 4. Entonces esto lo quería nada más para repasar ese
ese punto, que esto de aquí ya son las raíces del polinomio, por lo tanto, cuando los expreso como un producto, aquí me va a quedar con el signo opuesto. Estos ya representan los coeficientes del polinomio, por lo tanto, a estos no se les cambia el signo. Entonces, para eso lo hice de las dos formas. Entonces, al final me queda que tengo 4 por x menos 1 por x menos 4 al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces, las dos posibles soluciones son x igual a 1 y x igual a 4. Ahora hay que determinar si esos puntos son máximos o son mínimos. Entonces, para eso vamos a usar la segunda derivada. Y esta ya la vamos a calcular acá, se me acabó el espacio. Entonces, la segunda derivada de la función sería, y me regreso, cuatro por 3 tendría 12x cuadrada menos 72x más 96. Ahora sí. Tengo ya la segunda derivada, entonces esta segunda derivada la vamos a evaluar en los puntos críticos que obtuvimos. Evaluamos la segunda derivada en 1 y evaluamos la segunda derivada en 4. Entonces, si la evaluamos en 1, voy a tener 12 veces 1 al cuadrado menos 72 por 1 más 96. ¿Cuánto da eso? 36. Gracias, 36. Entonces, la segunda derivada me dio con signo positivo. ¿Eso qué significa? Que puede ser Es un un máximo. mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Sí. Una segunda derivada positiva me está indicando que la función es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, quiere decir que en ese punto hay un mínimo, porque es un punto crítico. Aquí no la vamos a poner mejor. Vamos a poner mejor acá, porque el hecho de que me dé la segunda derivada no significa que sea un máximo o sea un mínimo. En combinación con el punto crítico, ahora sí, eso significa que en x igual a 1 tengo un mínimo. Ahora hay que probar con x igual a 4. Evaluamos otra vez la segunda derivada y tendría 12 veces 4 al cuadrado menos 72 veces 4 más 96. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 0. 0 también. Entonces, ¿eso qué significa? Que Es un es un punto de punto de inflexión. inflexión. Que es un punto de inflexión. Entonces, ahí tengo un punto crítico, pero no es ni un máximo ni es un mínimo. Este de aquí se quedaría definido solamente como un punto crítico o como un punto de inflexión. No es ni máximo y no es máximo, no es mínimo. Entonces la función tiene un mínimo en x igual a 1. Ya nada más falta encontrar la coordenada en y de ese punto mínimo. Entonces vamos a evaluar la función original en x igual a 1. Entonces mi función original es 1 a la cuarta menos 12, 1 al cubo. Ustedes pueden omitir todos estos pasos, yo los pongo por si alguien revisa después los apuntes, que sepa de dónde salieron esas cosas. Más 48, 1 al cuadrado, menos 64 por 1.
¿Cuánto les da? Menos 27. Gracias. Menos 27. Entonces, hay un mínimo en x igual a 1, y igual a 27. Vamos a dibujarlo acá en la función. Le cambié la escala porque si no la gráfica no me iba a caber. Volvemos a escribir las raíces que nos había dado. Cruza en 0 y en 4. Tenemos un mínimo en 1, menos 27. Me faltó. Rafael, ahí en el punto le puso 27 positivo. Sí, gracias. Siempre se me pasan. 1, menos 27. Entonces tengo 5, 10, 15, 20, 25. Mi punto estaría como por aquí. Y aquí en 4 me marcaba un punto crítico que no es máximo ni mínimo. Quiere decir que entonces ya nada más tiene como una especie de meseta. Ahorita la dibujamos. Y ya por último, lo que puedo determinar si ya tengo la derivada son los puntos de inflexión. Uno de ellos ya lo tengo aquí, que es en x igual a 4. Vamos a calcular el otro, si es que tiene otro, porque es una función cuadrática. Entonces vamos a igualar la segunda derivada con 0. La segunda derivada debe ser igual a 0, o sea que tengo 12x cuadrada menos 72x más 96. Todos son múltiplos de 12, así que lo voy a factorizar para que me queden números más pequeños. X cuadrada menos 6. Y de 96 serían 63. 8. Entonces, esto es igual a 0, sí. Vamos a ver. Lo vamos a factorizar en x por x. Tengo mi primer signo negativo, entonces aquí llevo un menos. Este por este me va a dar signo positivo, entonces aquí lleva un más. Dos números que multiplicados me den 8. 4 y 2. Ah, no es cierto, aquí tengo un más, entonces este por este me debe dar más, entonces también lleva menos. Números que multiplicados me den 8 y sumados me den 6. 4 y 2. 4 y 2. En este caso, como los dos tienen el mismo signo, no importa cuál ponga primero o cuál después, pero por convención siempre se pone primero el mayor. Entonces, eso se cumple si x es igual a 4 o si x es igual a 2. Y lo que tenemos ahí son puntos de inflexión. Ahora sí, solo tiene un punto crítico que es este mínimo, entonces vamos a dibujar la función ahora sí. Vamos a ver si no me sale muy chueca. Tiene un mínimo, hace esto. Aquí no me quedó muy derecho, pero debe tener como una especie de mesetita, puesto que la derivada en ese punto es igual a 0. Entonces tengo aquí ya la gráfica de la función. Me dice que tengo dos puntos de inflexión. Uno es en x igual a 2, que estaría aquí. Y el otro es en x igual a 4, que sería este punto de acá. En esas regiones cambia la concavidad, entonces eso significa que de menos infinito hasta el 2, mi función es cóncava hacia arriba. Desde el 2 hasta el 4, la función es cóncava hacia abajo. Y nuevamente del 4 en adelante, la función vuelve a ser cóncava hacia arriba.
Entonces, ya tenemos la gráfica completa. Entonces, ahora sí. ¿Cuál sería el rango de esa función que nos había quedado pendiente? ¿Cuáles son los valores en Y que puede tomar la función? ¿Me puede dar menos 50? Sería hasta desde menos menos 27, ¿no? 27 a infinito, ¿no? Desde menos Ajá. 27 a infinito. El punto más bajo de toda la gráfica es un mínimo también global. El punto más bajo de toda la gráfica es de menos 27. Entonces, ahora sí, podemos escribir el rango de esa función. El rango va desde menos 27 a infinito. Y ya nada más hay que describir en qué regiones la función es creciente o decreciente. Entonces la función es creciente desde 1 hasta el infinito. Es decreciente desde menos infinito hasta 1. Es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta el 2. Y luego otra vez desde el 4 hasta el infinito. Es cóncava hacia abajo en la región que queda entre esos dos puntos de inflexión, es decir, de 2 a 4. Y pues solo tiene un punto crítico, o más bien un mínimo en 1,-27 y tiene un punto crítico, bueno, tiene dos puntos críticos, el 1,-27 y el 4,0. Y así ya quedaría descrita nuestra función. ¿Alguna duda? No, Miss. No, pero maestro, ¿puede regresar a la segunda? Bueno.